Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a tener una sesión doble, vamos a ver al profeta Miqueas y posteriormente vamos a ver al profeta Nahum. Como Nahum es muy cortico, entonces la idea por eso fue hacerlos a los dos juntos. Hablemos primero de Miqueas. Entonces empieza el profeta Miqueas, que lo que hace es hacer una profecía sobre el término de los días de Israel y de Judá. Habla de los dos reinos. Él estuvo presente en los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, y pues simplemente él dice lo que ve sobre esa destrucción del rey de los reinos de Judá y de Israel. Entonces dice en el capítulo 1, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces acordémonos que el rey Acaz fue un rey perverso, malísimo, hizo muchas cosas malas y el Señor decretó que no iba a perdonar a Judá por todo lo que había hecho directamente ese rey, que era tan malvado. Después vino Ezequías y cuando Ezequías llega, hace un cambio. Ezequías caminó conforme a la voluntad del Señor, pero después también hizo las cosas incorrectas y pues se equivocó y ya el Señor había dicho que no iba a perdonar a Judá. Dice en el capítulo 1, versículo 3 al 5 y versículo 9. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará a las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Entonces, aquí está haciendo una radiografía de lo que hemos visto que dicen todos los profetas. Está mostrando cómo todas las cosas malas que han hecho, todas las cosas que ellos piensan que están bien y por las cuales el reino puede llegar a ser en un momento a fructificar, eso no está bien y él está diciendo que sabe, que conoce y sabe que Jacob se rebeló y Jacob es Samaria y sabe que los lugares altos, que era donde hacían sacrificios generalmente a otros dioses, que esos lugares altos es Jerusalén, porque en Jerusalén, a pesar de estar el templo de Dios, del Dios verdadero, que es Jehová, lo que está pasando ahí es que están haciéndole culto y rindiéndole culto a otros dioses. Entonces, por eso dice que esa llaga que tiene Jerusalén, que tiene Judá, es dolorosa y que esa llaga se la prendió Israel, porque acordemos que aquí ya estaban divididos Israel y Judá, ya no era un solo reino, sino que eran dos reinos divididos. Entonces, todas las maldades que han hecho a lo largo de los años, el Señor se encarga de establecer justicia. Y generalmente esa justicia que establece el Señor es a través de otras naciones. Entonces sabemos que con Israel Asiria acabó y con Judá acabó Babilonia. ¿Por qué lo hace el Señor de esa manera? Porque pues Él es soberano y decide que lo hace de esa manera. O sea, nosotros no podemos preguntarnos ni tenemos la respuesta, pero el Señor decidió que así se hacía y así se hizo. Dos naciones poderosas acabaron con Israel y Judá. ¿Por qué? Por los pecados del pueblo. Y eso es una cosa que estamos viendo que está pasando en este instante. Pasa aquí en Sudamérica, está pasando, tal vez con Colombia puede llegar a pasar, pasó en Venezuela. El Señor se encarga de hacer justicia. Y nosotros tenemos que estar firmes, mantenernos firmes en el Señor y saber que Él a su pueblo lo defiende. No quiere decir que no vayamos a tener que pasar dificultades, pero pues el Señor se encarga de nosotros. Dice en el capítulo 2, versículo 1. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Eso es una cosa que pasa mucho con los políticos y con la gente que está en cargos de poder, que deciden que ellos pueden hacer lo que quieran con la gente que está debajo, que deciden que su pueblo no es importante y por encima de todo ellos quieren lucrarse. Y cuando lo que nos mueve en la vida es el dinero, estamos mal, porque ni no vamos a llevar ni siquiera una moneda a la otra vida. Vamos desnudos como llegamos, así nos vamos a ir. Entonces, todo lo que acumulemos en esta tierra
es basura, se vuelve basura, porque nada vamos a poder tener allá, ni nada vamos a poder disfrutar allá. Lo que vamos a disfrutar allá es las cosas que dejemos en los demás, lo que plantemos en los demás, lo que nosotros hagamos por las personas que debemos amar, porque es un mandamiento que nos dio Jesús. Entonces, es muy claro aquí en decir el Señor que esa gente que está en el poder, que cree que tiene la vida comprada y que va a poder pasar por encima de los demás y hacer toda la vida su voluntad, no está bien. Y esas personas, si no lo hayan aquí en esta tierra, o sea, si no tienen justicia, puede ser que se mueran bien, cuando lleguen al otro mundo va a ser la cosa distinta y ahí les van a pedir cuentas. Dice en los versículos del 2 al 5, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Son el pueblo escogido por Jehová, han hecho lo incorrecto y van a recibir su castigo. Y nosotros, que somos hijos de Dios, que hemos decidido aceptar por fe que Jesús vino a esta tierra, que murió, que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, que sabemos en nuestro corazón que Él nos da la paz, que sabemos en nuestro corazón que Él actúa en nuestras vidas, tenemos que aceptar que el Señor no, o sea, el Señor hace justicia y no va a pasar las cosas malas por buenas. Entonces, este mensaje que está dando en este momento Miqueas es un mensaje que es para cada uno de nosotros, un mensaje particular y también para la nación. Y es un mensaje en su momento y un mensaje en este momento. Dice en los versículos del 6 al 13 del capítulo 2, no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas tus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno, andando con espíritu de falsedad, mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto, te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de otra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos. Entonces, el Señor aquí está diciendo, perdón, el Señor aquí les está diciendo que va a levantar a pueblos como enemigos, que el Señor nunca se olvida de su pueblo, pero como es justo, Él tiene que hacer justicia. Y ellos se han dedicado a hacer callar a esos profetas que les profetizaban la verdad. Y lo que pasa con el pueblo y en general con nosotros, las personas, es que cuando alguien viene a decirnos algo que no nos agrada, preferimos que se calle. No, de eso mejor no hablemos, eso no, ni me digas nada de eso porque a mí no me interesa en este momento, yo estoy pensando otra cosa. Entonces, si una persona que viene a decirnos a nosotros, mira, he notado que podrías mejorar en esto, lo que sea, muchas veces nos cerramos los oídos y eso hacían en ese momento Judá e Israel con los profetas. Los callaban, los metían a la cárcel, se burlaban de ellos, los ridiculizaban. Y él dice, el Señor dice que él está viendo eso y él no va a dejar que eso pase así nomás. Robaban, trataban a los que eran sus vecinos, los trataban como enemigos, les robaban sus capas, se abusaban de las mujeres, no dejaban que los niños le dieran alabanza al verdadero Dios, sino que se dedicaron a contaminar y corromper la tierra. Y eso tiene un final triste, porque el final lo pone el Señor. Entonces, nosotros tenemos que saber que el Señor es el que está a cargo de nuestras vidas, que puede ser que a veces vengan cosas desagradables, que tengamos temor, que sintamos desconfianza, que las cosas no van a pasar como queremos, pero nunca va a ser mejor lo que nosotros queramos que lo que Él quiera.
Entonces, si Él quiere algo con nosotros, aceptémoslo y agradezcámosle porque Él nos está trabajando, porque Él nos está ayudando y nos está formando. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros como al ser hijos de Dios, como pueblo de Dios, que era lo que no estaba haciendo en ese momento Israel. En el capítulo 3, versículo 1 dice, dije, oíd, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Entonces, los que conocen al pueblo, los que saben por qué están puestos a la cabeza, los reyes, los gobernantes, ellos son los que tienen que saber qué es lo que quiere ese pueblo. Tienen que seguir lo que dice el pueblo. No es llegar a un sitio, volverse una persona importante y poder pisotear a ese pueblo porque así no funciona. Si una persona tiene un cargo de poder, si una persona está en el gobierno, si una persona está ejerciendo sobre otra su poder, tiene la responsabilidad sobre esas personas. El Señor Jesús lo dijo, nosotros somos su rebaño, Él tiene responsabilidad sobre nosotros y nos ama y por eso es que todo el tiempo nos está formando y por eso es que su palabra nos la dejó clarísima para que no caigamos en el error en el que cayó Israel, el pueblo de Dios, que todos al final ya sabemos que nosotros somos Israel. Dice en el versículo 2, el 4 y el del 7 al 8. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O sea, esto que está diciendo aquí Miqueas es durísimo. Cuando ellos le pidan, cuando ellos se arrepientan y quieran buscar al Señor, clamarle, decirle que están arrepentidos, el Señor no los va a escuchar. Pero el Señor ha llenado a Miqueas de ese poder del Espíritu Santo que le va a permitir denunciar sin miedo esa rebelión que está teniendo Israel y eso que está haciendo que no debe hacer. Ese pecado de Israel, lo que va a hacer Miqueas es mostrárselo a todo su pueblo. Les está diciendo que no va a callar y que el Señor lo ha ungido con ese Espíritu Santo. Entonces, es un profeta que es un valiente, porque los profetas para ser profetas tienen que ser valientes, porque tienen que aceptar un montón de cosas del pueblo, el rechazo, como dije, tienen que aceptar que los vituperen, tienen que aceptar que digan que se vayan, que les pidan que se vayan, que los exilien, todo eso lo tienen que aceptar, pero son unas personas valientes por las cuales están ungidas por el Señor. ¿Cómo es esa sociedad en la que está viviendo Israel en ese momento? Los que tienen poder son ladrones e idean nuevas formas de robar. Entonces se duermen pensando cómo voy a poder robar esta vez o mañana a estos ciudadanos, cómo voy a poder quitarles el fruto de su trabajo, cómo voy a poder poner más impuestos, cómo voy a poder lograr que me entreguen sus casas, cómo voy a expropiarlos, qué es lo que voy a hacer. Cuando clamen a Dios, no les va a responder. Él va a empezar a esconder su rostro de ellos. Y creo que eso es lo más doloroso, porque ellos saben, creen en Dios y no han sido justos, no han hecho lo que a Él le agrada. Y piensan que el Señor siempre los va a perdonar. Pero llega un momento en que el Señor dice, ya no más, hasta aquí llegué, no los perdono más y tampoco los escucho. Entonces van a quedar absolutamente perdidos. Los profetas que tienen se han corrompido. ¿Qué pasa con los profetas? Les dicen que no pasa nada, que no va a llegar aquí a Siria, ninguna nación los va a acabar, Babilonia no va a acabar con Judá, todos van a ser felices, tienen prosperidad económica, que es lo que siempre han querido. Entonces, sigamos así, sigamos haciendo el mal, sigamos rindiéndole culto a a imágenes, adoremos ídolos, hagamos lo que nosotros queramos porque el Señor ni nos ve y Él nos va a dar prosperidad siempre. Solamente es que lo declaren, solamente es que digan, vamos a ser prósperos y eso va a pasar. Eso le dicen los profetas, están equivocadísimos. Y resulta que ese comportamiento que están teniendo también ya llegó hasta los sacerdotes. Los sacerdotes están para instruir sobre la palabra de Dios y resulta que no están haciendo eso. Lo que están haciendo es callando a los profetas, hablando palabra de mentira, mostrando a Dios como no es Dios, dejando ver que lo más importante es el dinero, que la gente haga las cosas como quieren los sacerdotes y no como quiere Dios. Y eso, por eso van a ser castigados. Después viene el capítulo 4, que es un capítulo acerca
de lo hermoso que es el Señor y cómo perdona y cómo nos va a dar ese Mesías. Y estos versículos son muy importantes porque son una profecía clara del nacimiento de Jesús. Dice así en el capítulo 4, versículos 1 al 2 y el 5. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Entonces, el Señor aquí les está mostrando que va a venir ese Mesías prometido y que ese Mesías prometido va a hacer que las cosas cambien y que de verdad esa casa de Jehová es Jerusalén, sea la Jerusalén que Él quiere, la nueva Jerusalén, y que de Sión va a salir la ley, porque la ley la va a dar directamente el Señor. Entonces, todos los pueblos que anden en ese nombre de Dios van a tener a Jehová, van a tener a su Dios eternamente y para siempre. También habla sobre cómo va a ser redimido Israel del cautiverio. Acordémonos que muchos profetas, yo diría que todos, hablan de ese pequeño resto que va a quedar. Y aquí lo que dice Miqueas es, en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. O sea, como lo dicen los otros profetas, él está hablando aquí de ese pequeño remanente que va a quedar. Él no quiere a las personas que están en poder. Aquí no dice que va a coger a todos los sacerdotes, que va a coger a todos los príncipes. No, él habla de que va a juntar a la que cojea, que va a recoger a la descarriada, a la que afligió y a la coja, las pondrá como ese remanente. Entonces no son las personas que se consideran perfectas las que el Señor quiere. Son las personas que somos imperfectas, que reconocemos nuestra imperfección, que sabemos que nos equivocamos todos los días, pero lo buscamos. Ese es el remanente que deja el Señor. Y ese es el remanente de Israel. Eso somos nosotros. Y acá deja clarísimo el nacimiento de Jesús. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Lo que está diciendo acá es que Jesús va a nacer en Belén, que es una pequeña ciudad que está entre las familias de Judá, y que de ahí va a salir ese Señor de Israel. Y aquí vemos que ese Señor está en mayúscula. Ese Señor en Israel es nada más y nada menos que Jesús, que viene de Belén, que nació en Belén. Y de ahí esa profecía, pues obviamente fue cumplida cuando Jesús nace en Belén, en el pesebre. Eso fue cumplido, y lo que está diciendo es una cosa espectacular para el pueblo de Israel en ese momento, para Israel y para Judá y para nosotros. Y eso fue cumplido. Y eso es lo hermoso que tiene la palabra, que está llena de profecías cumplidas que podemos saber que se hicieron hace miles de años y se cumplieron con el nacimiento de Jesús, con su muerte en la cruz, con que hayan repartido sus vestidos, con que hubiera muerto y lo hubieran puesto en un sepulcro que era para ricos. Entonces, todas esas cosas que dice la palabra, que son muchísimas profecías, todas están cumplidas. Y Miqueas aquí profetiza de dónde va a venir el Mesías. Entonces, está profetizando que ese Mesías iba a nacer en Belén. Y por esta profecía es que el rey, en ese momento, cuando nace Jesús, el rey Herodes decide matar a los niños menores de 2 años.
porque cuando los Reyes Magos van a preguntar si saben que si ya nació el Mesías, él le indaga y se da cuenta que ya van a ser, y les dicen, mire, no se preocupe que es que van a ser en Belén, y por eso él hace la matanza de los niños. Entonces, esto que estaba profetizado, Herodes era tan consciente de que eso iba a pasar, que se asustó que decidió matar a los niños menores de 2 años. ¿Qué pide Jehová? Y lo hemos visto en muchos, creo que en todos los profetas que lo hemos visto. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Entonces el Señor no se agrada de que nos la pasemos haciéndole promesas, de que le hagamos holocaustos, de que hagamos ritos. Eso no le interesa al Señor. El Señor nos dio a ese primogénito, a pesar de que nosotros nos rebelamos. Murió por nosotros en esa cruz, ese primogénito, por el pecado nuestro, porque el Señor no tiene pecado, es perfecto. Por nosotros murió Jesús en esa cruz. Y lo que nos está diciendo es, no me interesa que hagan, que traten de ser como no son y darme cosas a mí, porque yo no necesito nada. Yo soy el rey y el dueño de todo. Lo que yo necesito es que ustedes crean. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Entonces, el Señor no está pidiendo nada más que creamos en Él, que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos ante Él, que tengamos temor de Jehová, que tengamos temor de Dios. Y temor de Dios no es que nos dé miedo, no, es que sabemos que Él está a cargo de esta tierra y que todo el tiempo está viendo lo que hacemos. Está mirando y sabe cuáles son nuestras intenciones, porque además que Él no solo mira lo que pasa físicamente, Él nos está mirando en nuestro interior. Entonces, lo que Él quiere es que nosotros nos lavemos, que Él nos limpie con la sangre de Jesús y que seamos esas nuevas criaturas que siempre nos repiten en los evangelios. Dice en el capítulo 7, versículo 1, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Entonces, ya lo que sabemos es que cuando recogen los frutos, siempre alguien pasa detrás y va comiendo, las viudas o los pobres comen eso, y si alguien después va a mirar, pues ya no queda absolutamente nada. Y así está su alma. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres en mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Entonces el Señor nos ama tanto, a pesar de que le damos tantas razones para castigarnos, cuando nosotros hacemos de verdad o tenemos esa actitud de saber que estamos en pecado, de pedirle perdón, de pedirle que nos ayude, el Señor nos escucha y sabe que nosotros somos ese remanente, y por lo tanto Él con Jesús olvidó nuestros pecados, y a pesar de que nos equivocamos a diario, Él sigue con nosotros adelante y nos sigue formando. Eso es lo hermoso de Dios, de este Dios nuestro que es el Dios del universo, porque hay muchos dioses y muchos que dicen que son Dios, pero resulta que pues en realidad no son nada, son ídolos, y simplemente son ídolos de oro y de plata y no sirven para nada, ni les puede uno pedir nada. Nosotros estamos con el verdadero Dios que envió a su Hijo a esta tierra a morir por nosotros. Y este es el libro de Miqueas, que creo que deja grandes enseñanzas y que refuerza todo lo que hemos visto con los profetas. Ahora vamos a seguir con el profeta Nahum, que como les dije es un libro bastante cortico, y habla sobre Nínive. Nosotros vimos a Jonás la semana pasada y sabemos que Jonás pasó por toda la ciudad de Nínive diciéndole 5 palabras y el pueblo se convirtió. Pero resulta que volvieron a pecar, porque uno se puede convertir hoy y mañana vuelve a caer en cosas que no son y se le olvida que es que uno es hijo de Dios. Entonces el Señor, perfecto, el Señor perdona, pero pues tiene que hacer justicia. Dice Nahum en el capítulo 1, versículos del 1 al 6. Profecía sobre Nínive.
Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán, perdón, Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Aquí muestra cómo es la grandeza del Señor. O sea, que Él es el dueño de todo y puede hacer lo que quiera. Él dice que marcha en la tempestad y el torbellino, y que las nubes son el polvo de sus pies. Siempre que nosotros escuchemos o leamos en la Biblia que habla de las nubes, el único que viene en las nubes es Dios. Entonces, el único que viene, el único que tiene ese poder de andar en las nubes es Dios, y aquí deja clarísimo quién es ese Dios tan grande que guarda el enojo a sus enemigos y es tardo para la ira y es grande en poder. Entonces el Señor espera para hacer su justicia, Él espera que la gente se convierta. Cuando definitivamente no hay conversión y las personas que se supone que se han convertido vuelven otra vez a la maldad, simplemente Él hace justicia. Y eso es lo que nos dice aquí en estos versículos. No. Entonces, Dios ejecuta la justicia porque es un Dios perfecto y es un Dios bueno y tiene que hacerlo, si no, no sería justo. Como Él es justo, tiene que impartir justicia. Jehová es bueno y conoce a los que en Él confían. Entonces, Él tiene clarísimo quién es ese remanente, porque no conoce a su pueblo Israel, así hagan bien o mal. Al contrario, si nosotros somos su pueblo, a nosotros nos va a exigir más, porque nosotros lo conocemos y lo conocemos profundamente. Por lo tanto, Él sabe que nos puede exigir más. Cuando estemos en angustia, Él va a ser nuestra fortaleza. Entonces, siempre que tengamos un problema, siempre que sintamos que nos faltan las fuerzas, que pensemos que las cosas no van bien y no pueden mejorar, tenemos que saber que el que está a cargo de nuestra vida, que el que nos creó y que nos puso en esta tierra fue Él, y nos puso con un propósito divino. Por lo tanto, ese propósito se va a cumplir. Y si nosotros tomamos la decisión de creerle al Señor, pues tenemos que creerle. Y nuestra fe tiene que ser, o sea, una fe que esté por encima de todo lo que nos pase. Dios sabe que Él va a liberar a esa gente, a ese remanente. Él no va a liberar a los malos. Él no va a permitir que la gente mala quede sin su castigo. Él va a liberar a ese pequeño remanente. Dios no considera inocente al culpable y el juicio de Dios viene sobre todas las culturas. ¿Qué significa que no considera inocente al culpable? Que porque un sacerdote sea sacerdote y crea que tiene la palabra de Dios, pero con eso haga cosas malas y acabe con la gente y pretenda chuparle la sangre y chuparle también la riqueza, acabar con ellos, darles tareas adicionales de lo que tienen que hacer, porque él piensa que con eso ellos van a creer que van a ser salvos o lo que sea. Él no va a considerarlos inocentes, porque él sabe que son culpables. Y así nosotros, o el que diga que es ateo, o el que piense que Dios no existe, lo que sea, o los que dicen que nosotros somos nuestros propios hacedores, esas personas van a recibir el juicio de Dios, independientemente que hayan creído o no, porque hay un único y absoluto Dios de todo, y ese es el Dios que hace justicia. Entonces, no importa si hay una cultura, seguramente alguien en esa cultura, alguien en esa nación habló de Dios y los se burlaron de él, lo criticaron, lo que sea, pero el Señor se encarga de hacer el juicio sobre todos. Dice en el capítulo 1, versículo 12, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más. Son muchos, sabemos que en Nínive eran demasiados, que el Señor tenía animales, que el Señor no quería pues hacerles daño, y Jonás era consciente de que si se arrepentían no iban a recibir ese daño, pero resulta que volvieron otra vez a la maldad y el Señor dice que no importa que sean muchos, o sea, no importa que esté llena la tierra de maldad, porque el Señor va a hacer su juicio. He aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo.
Aquí está hablando otra vez de Jesús. Bueno, Nahum está hablando de Jesús. Está hablando de ese Mesías que trae las buenas nuevas, que es el Evangelio. Jesús viene aquí a traernos esas buenas nuevas de que ya tenemos una relación directa con el Padre, de que Él es nuestro mediador, de que a través de Él obtenemos el perdón, de que a través de Él somos limpios. Eso nos lo deja ver, nos lo dejan ver todos los profetas. Y lo deja aquí clarísimo ver Nahum. Dice, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Sí, ellos tenían que hacer justicia. Él mandó a naciones a que hicieran justicia con Israel y con Judá, pero resulta que esas naciones siempre se aprovecharon. Entonces, Asiria acabó con Israel, pero de la peor manera. Y sabemos que hasta Edom se puso de acuerdo y quería también hacerles el daño, porque tenían celos de que eran los que pertenecían, el pueblo de Dios, que pertenecía a ese Dios verdadero, tenían envidia y no hicieron el bien. Entonces el Señor también a esas naciones que saquearon, a esas naciones que hicieron lo que no era correcto, los va a llamar a cuentas. Dice en el capítulo 2, versículos 3 y el 6 al 8. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las hayas. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas para ellos, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Entonces, todas esas naciones que se ensoberbecen sobre otras, que piensan que tienen el poder, que acaban con la gente, que vienen y hacen con el pueblo lo que quieren, que los esclavizan, que no tienen respeto por los adultos mayores, por los niños, por nada tienen respeto por las mujeres. Todas esas naciones van a recibir su merecido y el Señor se encarga de dárselos. Que el Señor nos ayude y que esta nación, nuestra nación Colombia, no reciba lo que merece porque pues hemos estado en todas esas cosas que hemos visto a través de los profetas, en la idolatría, en el orgullo, en sentir que somos mejores. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Esta predicación que está haciendo Nahum es una predicación que, como vemos, la profecía es muy larga, pues es larga, es cortica, les dije que es un libro pequeño, pero teniendo en cuenta o comparándola con la que hizo Jonás, pues es una declaración muy larga. Y miren que no hicieron caso a los de Nínive, que se habían arrepentido previamente por esas palabritas que dijo Jonás y que pasó pregonando de una punta de la ciudad a la otra. Por eso se arrepintieron. Y aquí les están diciendo cómo van a quedar. Echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. O sea, va a ser completamente destruido Nínive. Y no se arrepintieron. Y eso sucedió. Entonces, cada profeta, cada libro de la Biblia está para mostrarnos lo que pasó y la actualidad, lo que estamos viviendo. Que nuestras naciones y que nuestros corazones estén limpios para no recibir lo que tendríamos que recibir por nuestra maldad. Y que de verdad nuestra búsqueda sea siempre las cosas del Señor y que previamente todo lo que hagamos sea consultado con Él. Nos vamos a equivocar, vamos a caer a veces en errores. Él nos perdona, nos levanta y nos ayuda. Tengámoslo por seguro. Y confiemos en que nuestra vida es una vida maravillosa a pesar de las cosas y las pruebas que vengan, porque el Señor está con nosotros. Y de su mano no tenemos que temer. Que Dios les bendiga. Nos vemos entonces en 8 días y pues feliz fin de semana.